César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Luego de esta curiosa, estrambótica noticia, rocambolesca quizá, del rifirrafe entre Donald Trump y Gustavo Petro, vamos a Washington para realmente puntualizar lo ocurrido. Allí está el periodista colombiano Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Es un gusto estar en el programa. Cristóbal, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué este rifirrafe, como decía, un tanto rocambolesco? Pues es muy curioso porque solo en el 2024 Colombia ha recibió más de 120 vuelos con ciudadanos colombianos deportados. Lo que parece haber ocurrido es un cambio en las condiciones de esos vuelos de deportados. En la primera semana de Donald Trump, ya Brasil se había quejado de alguna forma de los tratos supuestamente inhumanos. Y pues aquí entonces hay como una carrera de egos y una carrera de vanidades entre el presidente Petro y el presidente Trump. Por un lado, porque pues el presidente Petro dice esto es un trato inhumano a estos colombianos y de alguna forma se pega de ahí para alzar su voz y de protesta. Y bueno, a lo mejor fue bastante imprudente el presidente de Colombia al no medir la respuesta, la potencial respuesta de Donald Trump, que fue precisamente pues, esta serie de sanciones potenciales. Por un lado, el 25% de aranceles la primera semana, después, si no se permitían los vuelos de deportados, esos aranceles subían al 50%. Después el tema de la prohibición de entrada a Estados Unidos por parte de ciudadanos colombianos, incluso con visas diplomáticas, y de oficiales colombianos que estaban detrás de esta decisión de no dejar entrar estos aviones. Y pues deja un mal sabor de boca en la relación diplomática de Estados Unidos y Colombia, que es una relación que se ha venido construyendo por muchos años. A mí Sí. me llama mucho sí, y creo que eso tiene consecuencias no solamente para los colombianos en Colombia, sino también pues para los colombianos acá y la cantidad de gente que hace empresa acá. Cristóbal, dijiste algo que no es nada menor. Estos vuelos de deportados colombianos no son nuevos. Dijiste, en el pasado, mencionaste una cifra importante, ¿verdad? ¿Cuántos vuelos de deportados se hicieron? En el 2024 son 124 vuelos de deportados. Es decir, 124 vuelos de deportados. El escándalo ahora, el problema ahora es porque Trump los esposó. Pregunto, ¿los otros deportados no iban esposados? Exacto, es lo que argumenta el gobierno colombiano, que los otros no iban esposados, que venían en aviones civiles. Lo que ocurre aquí es que ha habido un aumento en los últimos meses enorme de migrantes colombianos que han llegado a Estados Unidos de forma ilegal, y lo que argumenta fuentes estadounidenses es que pues, el gobierno estadounidense no tiene la capacidad para alquilar una cantidad de aviones civiles para regresar la cantidad de colombianos que está empezando a llegar, y que por ende entonces acude a aviones militares que además tienen que pasar, hacer varias paradas. Entonces esto implicaría costos aún más grandes para el gobierno de Estados Unidos, y que entonces simplemente usar aviones militares pues simplificaría la cosa. Ahora, ¿en qué quedó el rifirrafe? Porque la carta del señor Petro es un tanto peculiar, porque le dice, túmbeme si usted quiere, como que Trump en algún momento dijo que lo iba a tumbar como tumbó Richard Nixon a Allende. Es lo que entiendo, infiere el señor Petro. Pero además dice que a pesar de su gastritis lo invita a tomarse un whisky para arreglar diferencias. ¿Cuál es tu impresión, Cristóbal, de todo esto? Yo creo que hay como un complejo de delirio por parte del presidente Petro, y por parte de Trump sin duda, obviamente, porque yo creo que, es decir, si Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en la región, y en este momento el único socio comercial, si uno se pone a ver un mapa de los socios comerciales de China en América Latina, todos los países, a excepción de Colombia,
tienen como principal socio comercial a China. Colombia es el aliado no solamente por el tema económico, sino también por el tema con Venezuela. La cantidad de trabajo que se hace conjuntamente es enorme. Con un problema de 2 aviones que se podía arreglar con una llamada, imponer rápidamente sanciones de visas del 25% de arancel, es bully. Por eso digo que Trump también es delirante en este sentido, porque parece hacerle bully no solamente a Colombia, sino a Dinamarca, a México, a Canadá. Es decir, al que se lo ponga de cualquier otra forma le hace bully. Y Petro, en esta carta que usted menciona, pues también es como si tuviera detrás un interés de que precisamente el imperialista se aprovechara y tratara de hacerle esta zancadilla a través de estas sanciones para inestabilizar la economía del país y por ende causar un golpe de Estado en Colombia y él quedar como víctima. Es como un delirio de víctima que a Petro le sirvió mucho durante la campaña y que ahora busca un victimario como para poder seguir en esa lógica y poder mantenerse en el poder o al menos algo de estabilidad que necesita mucho la política colombiana en este momento. Petro termina enviando el avión presidencial y el señor Trump dice que nada de esto se va a aplicar, pero allí quedan los documentos en caso de que Colombia incumpla. Al momento en que estamos conversando, Cristóbal, ¿cuál es la situación? ¿En qué quedó todo esto? En este momento, hasta que esos aviones militares no entren a Colombia y los colombianos deportados de Estados Unidos ya sean dejados pues en libertad en Colombia, las restricciones de entrada de colombianos a Estados Unidos siguen en pie y sigue en pie esta iniciativa de aumentar las restricciones y aumentar un poco las requisas de colombianos al llegar al país y también de bienes que se importen de Colombia a Estados Unidos, pasarán por requisas aún más difíciles, más complicadas, hasta que esos colombianos pues ya puedan ser liberados en Colombia. Esto es cuestión de horas, yo creo, en realidad, porque aterrizan esos aviones y ya vuelve a la normalidad Sí. esta relación diplomática. Ya el daño está hecho un poco. Dijiste, esto deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Y fue innecesario quizá, pero ocurrió. ¿Cómo quedan las relaciones realmente entre los dos países en este momento? Aquí ya va a ser muy difícil, teniendo en cuenta que Trump puso en la lista como de enemigos a Colombia y le dio, no solamente Trump, sino los medios nacionales, esa visibilidad al país y a Petro, y lo puso en esta lista negra. Va a ser muy difícil para la embajada colombiana, para los gremios que tienen interés en Colombia, reunirse en el Congreso con congresistas. Pedirle una reunión a un congresista republicano va a ser mucho más difícil, porque si Trump tiene a Colombia un poco en la lista negra o en la lista de países cuestionables, pues el republicano en el Congreso va a decir, hombre, yo no sé si me voy a exponer a reunirme, a tomarme la foto con el embajador, porque pues de repente yo entro también en la lista negra y no quiero poner en juego mi reelección. Entonces ya empiezan, es decir, esta relación diplomática que era bipartidista puede costarle bastante a Colombia y va a ser mucho más difícil seguir creciendo, y esto va a tener repercusiones obviamente en la lucha contra el narcotráfico y en esa lucha que Colombia pues había tenido un papel protagónico a la hora de tratar de mantener al migrante colombiano, venezolano, haitiano, brasilero, africano, chino, que pasa por Colombia, por el tapón de Darién para llegar a Estados Unidos, pues va a tratar ahora, pues va a ser mucho más difícil. Y esa fue una de las amenazas sutiles que Trump le tiró a Petro, que Petro le tiró a Trump en esa carta, ¿no? Cristóbal, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto estar en el programa, y cuando quieran, pues sería un gusto seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Cristóbal Vázquez es periodista, obviamente colombiano, en la ciudad de Washington. Ya regresamos tras esta pausa. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.